Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos el día de hoy, martes 5 de julio del año 2022, comenzando nuestras emisiones en vivo de esta semana en su espacio, donde por supuesto son convocados y son muy bienvenidos a la conversación, el espacio de conversación de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde pues siempre reiteramos estar digamos, en espera, con toda la importancia que merece de sus opiniones, de sus preguntas, de sus dudas, como lo decía hace un momento, siendo este el espacio de la conversación y además recordar, nunca está por demás, lo que la doctora Heiser aquí ha dejado muy en claro, que no es un espacio de índole académico, ni cosa que se parezca, en ese sentido también es un espacio dogmático para la presentación de un saber, como en muchos otros espacios suele acostumbrarse. El saber que los especialistas manejan y que entonces el público ávido de obtener respuestas simple y sencillamente estaría ahí pasivamente esperando a recibir las mismas. Contrario, absolutamente contrario a ello, nuestro espíritu es el de, y compromiso también, es el de la creación permanente conjuntamente con ustedes. Ponernos como psicoanalistas en la posibilidad de crear permanentemente el psicoanálisis para este momento, para este tiempo. Siglo XXI, transformaciones, como lo hemos señalado, con suma vertiginosidad. Vertiginosas transformaciones, me sonó muy extraña la palabra. Vertiginosas transformaciones, somos conscientes de ello, condiciones tan particulares como lo es, porque no hemos formalmente dado por terminado el proceso que ha tenido al mundo muy comprometido, y me refiero al proceso de la pandemia. Entonces, decía fue porque pasamos por los 2 años más intensos de la manifestación de esta, y si bien ahora pasamos por una, digamos, una estabilidad, aun cuando el pico de transmisión en nuestro país, en México, es alto, lleva, como hoy lo decía el doctor López-Gatell, creo que 10, 11 semanas de intensificarse la ay, se me fue la palabra. Bueno, los contagios, perdón. Se han intensificado los contagios en nuestro país y bueno, nos tiene ello en no aflojar lo que corresponde a la responsabilidad de cada uno de nosotros en el cuidado de la comunidad frente a esta circunstancia de la pandemia hasta que lleguemos a una situación endémica. Entonces, en esas estamos. Y bueno, dicho todo esto como el contexto de las transformaciones, como decía, de nuestro mundo. Parte de ello lo hemos venido ya tratando aquí, en temas tan delicados, por ejemplo, como la sexualidad en sus distintas manifestaciones. Una de ellas es cuando hablamos de la posibilidad de tomar a los niños como objeto de satisfacción sexual, la pedofilia y otras. Hemos tratado, por supuesto, otras manifestaciones de la sexualidad, cómo se presentan en el siglo XXI. Desde nuestra postura, fundamentalmente al respecto de ello, es transmitir el fundamento sobre la sexualidad que solamente, y hay que reiterar, solamente el psicoanálisis es poseedor. Posee y que es de suma responsabilidad la transmisión del mismo. Entonces, digo esto porque tiene que ver con el tema de esta semana, tiene que ver porque en esa línea ya dimos alguna vez, abrimos alguna vez la conversación a considerar cómo de un tiempo para acá, vamos a decir, pues tranquilamente las últimas 3 décadas, 2 más fuertemente, y sobre todo en los ultimitos años hemos vivido, hemos sido testigos de cómo cada vez más toma un lugar muy preponderante el derecho
el derecho en su constitución y también, sobre todo, en su ejercicio, en su ejecución, como una herramienta fundamental para abrir las distintas posibilidades de manifestar, de manifestación en los seres humanos. Hace un momento hablaba de la sexualidad porque sin duda que es uno de los aspectos más sensibles donde esto ha tomado campo de acción y por ello es un referente muy importante. No quiere decir que es el único, pero es muy importante. Decir cómo el derecho y cómo de un tiempo para acá se viene cada vez más utilizando el derecho como una herramienta para posibilitar distintos actos hoy en día de los seres humanos. Entonces, dicho esto como contexto, sepan, querido público, el tema de esta semana. Nuestro tema de forma específica es el siguiente. Se usa el derecho para ocultar satisfacciones en el dañar a otro. Como decía hace un momento, y ya lo veníamos tratando desde tiempo atrás, meses, quizá un año o hasta un poco más, porque es de sumo cuidado, sumamente delicado, el que seamos muy pendientes de los efectos que esto está produciendo en el lazo social. ¿Cómo es que se usa el derecho para ocultar? Y que claro, esta parte es de lo que menos se habla en la comunidad. Ocultar satisfacciones en el dañar a otro. Bueno, siendo ese el título, ahora paso a las bienvenidas, al proceso de bienvenida del grupo de psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que como buen martes, saben ustedes, es el espacio de Palabra de Hombre. Y siendo ese espacio, siempre saludamos primero a la dama que nos acompaña, nuestra muy querida doctora Adriana Lozano. Ay, que no puedo evitar el gusto que me da, ¿eh? ¿Qué tal? La sonrisota. Bueno, muy contenta. Lo que pasa es que yo comencé ya a discutir con la doctora de este tema. Entonces, cuando yo llegué con unos minutitos tarde, es porque, bueno, estábamos la doctora y yo, al estilo como siempre nos encontramos la doctora y yo discutiendo con respecto a todo esto que vamos a trabajar esta semana, que es capital. Por supuesto que es capital. Hay que decir que el psicoanálisis con respecto al derecho se va a preguntar, ¿derecho de qué? ¿Derecho para qué? ¿Derecho hacia dónde? ¿Derecho qué diantres? ¿Qué puede significar querer imponer algo desde el derecho? En nuestra práctica analítica, el derecho se descuartiza, no se manifiesta como pretende la garantía ahora de los discursos, principalmente de los liberales. Se me fue ahorita el término técnico. Sí, Misael. Pensé que se acercaba a su micrófono. De los ultraliberales, de todo lo que tiene que ver con el discurso del individualismo que viene a conjugarlo y a amenazar con la pérdida de libertad. Liberales, ¿no? Entonces somos libres. Entonces me parece que va más por ahí algo que pretende dar garantías con los derechos y decir que efectivamente podemos pellizcar lo que podría ser el derecho para todos. Va a ser la libertad. Y ahí es en donde en el psicoanálisis todas estas cosas vienen a reventarse de manera espectacular y la fabulosa. Ultraderecha, ¿no? La ultraderecha, sí, el pensamiento ultraliberal, en donde lo que permite el ultra es definir de manera muy clara cómo lo que a mí produce, y si yo no molesto al del frente, un placer, y finalmente es lo más desarrollado en esto, ¿no? Y que no moleste al otro, bueno, yo me puedo permitir esta libertad de darme satisfacción, sea como sea, si yo no molesto al de frente.
Entonces, en el psicoanálisis esto se viene a perturbar. Nosotros vemos sujetos, por ejemplo, culpabilizados. Curioso. Tanta libertad que tenemos y tanta... Vemos derechos que dejan totalmente sin derecho a muchos. También nos topamos en la clínica con una serie de casos en donde, bueno, el derecho quiso, el derecho dio, el derecho repartió y finalmente ni dio, ni repartió, ni dejó satisfecho a nadie. Es lo que el psicoanálisis ve. Entonces, sí, en cambio, nos parece que cuando son ciertos discursos de poder que van a querer implantar en las leyes ciertos derechos, nos empieza a sonar a nosotros psicoanalistas que ahí hay una imposición, que ahí hay una engatusar al otro desde lo que más le puede ser atractivo, que ahí hay un engaño, que ahí hay finalmente un aplastamiento del sujeto. Entonces, por supuesto que cedo la palabra con esto que he trabajado para ustedes y bueno, vengo totalmente discutiendo con la doctora, entonces se imaginarán, yo creo que se escucha en mi voz. Sí. Este entusiasmo, este compromiso que yo tengo con el psicoanálisis. Continúo con las presentaciones. Gracias, doctora Lozano. No sé, solo como detalle, para que ahorita usted lo pueda checar, si donde está usted hay algo, de repente cuando habla, como que se escucha un ruido. Tengo un periquito. Hay un periquito, entonces le estoy cuidando el periquito a mi hermano. Entonces, una periquita, en realidad es una periquita encantadora y mi computadora trata de sacarlo de los sonidos ambientales. Entonces, cuando Remy habla, acalla mi micrófono. Y tengo 3 gatos, entonces estoy con el dilema de que es muy estorboso, porque entonces ahorita ¿no? No, ya que sabemos, mejor le damos... Yo intuía que era un ave, pero no identificaba qué ave, ¿no? Porque no se escuchaban... La voy a soltar, capaz si la suelto se va a tranquilizar, a ver si no me molesta. No, pero si no, la incluimos. No arrancar los aretes, la voy a soltar. Si me ven que me agito y te digo, no, ahora la tengo que guardar, bueno, así será. Ok. Se va a calmar si la suelto. Continúo con las presentaciones ya está aquí de vuelta, público querido. Le damos una muy cálida bienvenida, ya recuperado, a nuestro querido colega Misael Montes de Oca. Y es que gusto estar otra vez con mis colegas y sobre todo este tema tan importante. Y pues sí, ya recuperado. Todavía me falta un poco más de recuperación, pero voy bien. En esto que venía pensando incluir cosas que ya hemos hablado también. Germán, usted mencionó a los pederastas, pero también la política de las infancias trans como imposición, ¿no? Qué linda periquita, se le posó en el hombro. Se le posó en el hombro, entonces fue genial verla. Esto distrae. Yo no la vi porque como estoy en el celular... La va a ver porque se va a venir a poner en mi hombro. Ok, ojalá. Qué linda, se posó en el hombro de la doctora Lozano. Y prefiere a los caballeros, chicos. En cuanto entra un hombre, prefiere inmediatamente a los hombres que a las chicas. ¿Verdad, Remy, que prefieres a los chicos? Pero va a hacer menos ruido. Bueno, disque. Ajá, ya dijo que sí, es que dijo que sí. Contestó que sí. Sí, de inmediato. Vente, muchacho. Y entonces, bueno, la política de las infancias trans. Lo quiero mencionar así como la política que se está imponiendo ya para sí, aquí retomo esta palabra de la imposición que mencionaba la doctora Lozano. Y bueno, por otro lado, me llamó la atención una nota que desafortunadamente no la pude localizar para citarla textualmente. La escuché en una investigación que se está haciendo en las legislaturas, en las cámaras, y es decir, por todo lo que se está haciendo en el gobierno para promover la no impunidad, y han encontrado leyes promovidas, como lo decía la persona que presentaba esta información,
promovidas por gente muy preparada, con doctorados, maestrías, en fin, ella hablaba de esta manera, la persona que hablaba en un noticiero, y decía, lo que no podemos creer es como hay leyes aprobadas por personas muy preparadas que tienen como consecuencia la impunidad. Ujú. Es decir, que se salgan, bueno, de ciertas leyes, sobre todo con sanciones que le permiten a la persona salirse con la suya, por así decir, es decir, esquivar la ley, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir, Perdón, Misa, perdón, digo sí, rapidísimo algo que acabo de escuchar hoy en la mañana. Recuerde lo que va a seguir diciendo, pero quería decirlo rápidamente en lo que acaba de decir. Un ejemplo de ello es el cateo que acaban de hacer al dirigente nacional del PRI, famoso, conocido con su apodo Alito, en donde pues hay una orden de cateo, pero les avisan. sí, Es decir, ujú, vamos a ir a catearte. Por Ajá. lo Ve tanto, escondiendo y destruyendo todas las evidencias, por por favor. lo Ajá. tanto, prepárate para que cuando lleguemos y hagamos el montaje de que si no están, abrimos la puerta con fuerza, porque eso es lo que hicieron, es lo que queda grabado en la noticia, pues evidentemente no vamos a encontrar nada. Me decía hoy una maestra aquí, cuando hice un comentario de eso, hoy en la mañana platicando con una maestra, dice, sí, pues es lo mismo que cuando se les avisa a los alumnos de va a haber revisión de mochila. Ah, ajá, exacto. Perdón, lo sí, quería mencionar porque esa es una noticia hoy en el país de que acaban de hacer cateo a una de las residencias de este dirigente del PRI, pero le avisaron. Y hasta él mismo dice, ¿no? Pues, pues yo ya tenía a los abogados ahí en mi casa esperándolos. Ujú. sí, Bueno, continúe. sí, y todo esto pues, finalmente a qué apunta, ¿no? Es decir, cómo es la capacidad del ser humano en esta pregunta que decía esta persona que hablaba en el noticiero, ¿no? De cómo es posible que gente tan preparada hiciera este tipo de leyes. Pues bueno, es la posibilidad, es decir, finalmente a lo que apunta es a burlar al otro, ¿no? O dañar al otro, también como satisfacción, ¿no? Y bueno, las posibilidades que tiene, por supuesto, el ser humano, unas más sofisticadas que otras, ¿no? Pero que al menos en esta persona del gobierno, pues sí estaba sorprendida, ¿no? Haciéndose esta pregunta. Entonces, creo que hay distintos temas que se han tratado ya en los programas de Freudiana que tienen que ver, y que lo hemos venido diciendo, ¿no? Como el derecho ahora eh, es usado, ¿no? Como dice el título, para ocultar satisfacciones en dañar al otro. Pero bueno, eso ahorita para discutirlo, ¿no? Así es, querido Misa. Y para concluir la ronda de presentación y bienvenida, saludamos, aunque también ya lo escucharon ahorita, querido público, a nuestro querido colega que desde Pachuca está aquí ya con nosotros, el psicoanalista Einar Hernández. Sí, en lo que yo me quedé pensando de esto de usar el derecho para ocultar satisfacciones en el dañar a un otro, a los otros, me hizo pensar inmediatamente que pues sería como el signo de propiamente lo constitutivo del ser humano. ¿En qué sentido? En que lo que se pone en evidencia en este tipo de actos es cómo el sujeto o los sujetos hacen uso del derecho a gozar. A eso me refiero con lo más constitutivo del ser humano. Es decir, si hay algo que los psicoanalistas sabemos es que como el ser humano eh, tiene un derecho a gozar, ¿no? Y hace de ese derecho a la satisfacción, que evidentemente el goce no es nada bonito, no es algo lindo, no es el placer, ¿no? No es la felicidad, hace de ese derecho a su goce servirse, en este caso del derecho social, para obtener su satisfacción. En eso me hizo pensar, ¿no? Pero también me hizo pensar de cuántas cosas no nos servimos los seres humanos para nuestras satisfacciones.
Es decir, el ser humano, la historia nos ha mostrado cómo se ha servido de la religión, cómo se ha servido de la moral, cómo se ha servido de la ciencia, cómo se ha servido de las herramientas que él mismo crea para beneficio, para hacer accesibles ciertas cosas, cómo se sirve de todo eso del cual él es creador, y podríamos decir en un principio para un bien, para una mejora de la humanidad, de la sociedad, para pues traer ciertos beneficios de acceso, qué sé yo, cómo eso mismo que lo hace para un beneficio, simultáneamente lo puede revertir para dañar al otro, ¿no? Y siempre de una forma camuflajeada, siempre de una forma oculta, lo hace pasar, digamos, como un bien, y de fondo está la maldad y esta intención de dañar a un otro. Eso también me hizo pensar. Bueno, me detengo un poco, porque hasta ahí llegué ahorita en el pensamiento. Bueno, me parece que con lo del derecho, en todo caso, en Francia es encantador esta cuestión del derecho después de la Revolución Francesa, porque, por ejemplo, está muy en la boca de los niños. Tengo derecho. Los niños dicen por excelencia en Francia, tengo derecho, tengo derecho. Y se ve de manera muy tangible y muy fácil de vivir que el derecho del otro rompe, sí, ahora habla porque hablo. Antes me estaba pidiendo que la sacara de la jaula, ahora escucha mi voz. Ahora escuchas mi voz, muchacha, y te pones a hablar. Cállese, muchacha. Se incorpora a la conversación. Totalmente. Esto es muy tangible porque cuando el niño dice, yo tengo derecho de, efectivamente lo que primero opera es como el lazo social se va a romper. Porque reivindica una cosa que si bien puede ser cierta, frente al límite que se le está poniendo, entonces queda oculto el sentido en donde se le ha puesto un límite a ese derecho que él tiene. Es muy tangible la ruptura, cómo se rompe. Tengo derecho, sí. Ojo, tú tienes derecho de gritar, no hay ningún problema, eso nos puede quedar claro. Y vemos cómo en el niño es el ocultamiento o es, al contrario, algo muy franco en donde a mí tú no me importas. Lo que me importa es, ay, Remy, me va a reventar el oído. Lo que me importa es mi derecho. Entonces, tenemos que saber muy claramente qué es lo que queremos con nuestras relaciones. Con lo que yo estoy un poco incómoda, que era también la discusión que teníamos con la doctora Heiser, era con la concepción del mal, porque a mí la concepción del mal me parece totalmente maniqueísta, me parece totalmente contraria al psicoanálisis. Me parece Y la doctora decía, bueno, polemicemos. A mí me parece que es mi derecho. No, no es cierto, no me dijo eso. Me parece que puede ser interesante que polemicemos y que puede ser, esperemos, muy convocatorio, que convoque a nuestros radioescuchas con respecto a si ellos pueden vivir efectivamente en algo que tiene que ver con lo que ellos mismos pueden nombrar el mal. Bueno, eso me parece fantástico, me parece interesante ver si eso mueve la tripa del otro, pero el concepto del mal me parece que tanto tiene una consistencia en la filosofía como en el discurso de la ciencia, como en el discurso de la ciencia quizá menos, pero definitivamente tanto en la clínica analítica como en el desarrollo del psicoanálisis, el mal no se aloja en donde se pretende cuando se habla del mal, algo que hace mal. Entonces inmediatamente se escucha atrás pues la tentación y el cuerpo y que hay un bien.
porque entonces nosotros seríamos portadores del bien. Entonces nosotros como psicoanalistas podemos decir, hagamos el bien, identifiquemos el mal, luchemos contra eso. Ya empieza a sonar a mi gusto, que era la discusión que tenía con la doctora, a iglesia. En el psicoanálisis sabemos que si hay algo que no hay es el mal. La gente se acerca a su goce de manera inconsciente y sin ningún problema. No hay esta legislación. Al contrario, yo estaría de acuerdo con usted, Einar, con respecto a que tan no se vive una satisfacción libidinal como mala, que tenemos que hacer religión, que tenemos que hacer leyes, que tenemos que hacer, porque justamente no se vive de manera mala. Si no, sería muy claro. Bueno, malo, esto nos hace, ¡paf!, manazo y ya está. No es así. Entonces, bueno, a mí con esta polémica estaba yo con la doctora. Quizá mañana miércoles que esté se va a poner Bueno, interesante. es que en relación con el concepto de, o bueno, con la maldad, ahí sí, híjole, está re buena la polémica ahí, porque sí puede haber esta tendencia a un dogma, ¿no? Eh, bueno, a llevarlo al discurso, sobre todo moral o religioso, ¿no? Pero también habría que preguntarnos por qué unos sí, es decir, está lo constitutivo, como lo mencionaba Einar, bueno, lo constitutivo como yo tengo derecho a. La intensidad pulsional, que también usted traía cuentas en los niños, ¿no? Es mi derecho, ¿no? Y que ahí sí, en cuanto a la intensidad pulsional en el pequeño, en la infancia, vemos sí esa ruptura del lazo, ¿no? Ahora bien, ahí híjole, en relación a la maldad, es preguntarse, o al menos yo me pregunto por qué unos obviamente sí van hacia, en ese empuje sin límites y por qué otros sí, por qué otros no, perdón, por qué otros pueden estar, pueden asumir la pérdida de esa satisfacción cuando el adulto en este caso le dice a un niño, eso no. O sea, sí tienes derecho a los gritos, tienes derecho, pero se va a ordenar de esta manera, ¿no? Y cómo, digamos, puede asumir eso con la pérdida que implica, ¿no? Que pueden llorar, se entristecen, patalean, berrinchean, pero lo asumen. ¿A qué voy con esto? Creo que la maldad en cómo lo he podido aprender, digamos, en relación a a la transmisión de la doctora Silvia, y en lo que podría yo estar también de acuerdo, en lo que puedo sostener en relación a eso, es en la pregunta que le hace también, bueno, aquí voy a hacer una relación de la pregunta que le lanza Einstein a Freud, de por qué otros no van hacia esa satisfacción, ¿no? Creo que mencionar la maldad nos permite nombrar algo que sí es constitutivo, como lo menciona Einar, y es decir, me refiero a lo que empuja del yo tengo derecho por encima de cualquier cosa, y que eso, el por encima de cualquier cosa, es, puedo tener la plena certeza de que voy a dañar a otro y que eso para mí va a ser satisfactorio. Creo que ese punto puede nombrarse maldad sin temor a caer en una cuestión moral o religiosa, o que de ahí puede surgir incluso por supuesto, el poder pasar rápidamente a la moral y a la religión. Creo que si bien no es un concepto como tal, ¿no?, incluido en el psicoanálisis, ¿cómo decirlo? Creo que permite sacar a la luz cómo hay una, ¿cómo decirlo? Cómo el dañar al otro, Sobre cómo todo, hay, Misa, ¿sí? perdón que lo interrumpa, sobre todo porque hay una vivencia, tanto a nivel individual como a nivel de grupos, en donde las personas se viven afectadas, es decir, hay un malestar en donde ciertos ejercicios, ciertas prácticas
que, digamos, están sustentadas bajo el derecho, trae, digamos, un aspecto de injusticia, de malestar, de daño, ¿no? Voy a poner otro ejemplo muy sencillito que yo vivo acá en las escuelas que apoyo. Desde hace un tiempo, la Secretaría de Educación Pública, bueno, sabemos todos que el artículo 3º dice que, pues, todos los niños, adolescentes, tienen derecho a la educación, ¿no? Se ha hecho de ese derecho a la educación y, bueno, ahora con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y en este movimiento, porque en él es un movimiento, es una causa, en él es una causa real de que ningún niño, ningún joven se quede fuera de la educación, ¿no? Bueno, pero esto ya, lo que voy a decir de la SEP ya está desde antes de que llegara el presidente Andrés Manuel. Bueno, se ha hecho del derecho a la escuela una situación verdaderamente de abuso. ¿Qué pasa, por ejemplo? Un niño puede faltar en un ciclo escolar, medio ciclo escolar o más de medio ciclo escolar. Puede incluso haber ido todo un mes. Y eso es una cosa que los padres saben. Como no se le puede negar el derecho a la educación y como no se le puede negar el derecho a que pase al siguiente año, porque si se le reprueba como se hacía en tiempos pasados, bueno, eso favorece en estas ideologías de inclusión que se le estaría excluyendo, ¿no? Y que sus aprendizajes o los aprendizajes del niño no están en sus calificaciones. Entonces, bueno, ahí hay una serie de argumentos. Pero lo que quiero decir es que por el lado de los maestros van viviendo esta aplicación o este ejercicio del derecho de los niños, de los padres a la educación como un abuso, que pueden hacer lo que quieran, hacen lo que quieren, se presentan al final del ciclo escolar. Por ejemplo, ahorita sabemos todos que está finalizando, por lo menos acá en México, el ciclo escolar. Es cuando ya todos van a ir a las juntas por boletas, por calificaciones. El padre, la madre se puede presentar al final, una semana antes de que termine el ciclo escolar, de ya estoy aquí a salvar el ciclo escolar de mi hijo, y bajo estas cuestiones y políticas del derecho, hacen, digamos, valer su derecho. Y ahí los maestros viven una injusticia, ¿no? Viven un abuso, viven un daño a su práctica. Dicen, bueno, entonces yo para qué haría todo lo que hago si se puede resolver así. Entonces, bueno, lo interrumpí porque lo que quería decir es que hay una vivencia, una experiencia de un daño, ya sea individual o a nivel grupal. Bueno, a mí me parece que esto no define la maldad, porque entonces tendríamos que saber qué es lo bueno. Si estamos diciendo que no hay que abusar, que no hay que hacer injusticias, que si se resuelve de esta manera, entonces, ¿para qué? Me parece que estamos sirviendo a un superamo sin falta. Finalmente, si uno no sabe que efectivamente somos abusivos, somos injustos, dañamos al otro y nos da muchísima satisfacción, yo no sé cómo podríamos vehicular un concepto de la maldad en el otro. Porque la maldad definitivamente presupone algo que no es malo. Algo que no es malo. ¿Y quién va a dar el ejemplo? ¿Quién es el que va a decir qué está bien y qué no está mal? Vamos a decir, usted no debe de abusar, eso ya se ha dicho. La religión lo ha tratado de 1000 maneras. Entonces, definitivamente podemos hablar de cuáles son las consecuencias de abusar, de todo esto que, bueno, es lo que vamos a aplicar. Ahora sí que, oculto. Yo voy a ser muy buena y voy a hacer exactamente eso desde el derecho. Pero no sé de qué sirve y para qué sirve hablar de maldad en todo esto. En vez de efectivamente, para empezar, tendremos que definirlo. Y en el psicoanálisis, bueno,
Ok, yo los escucho. Para el psicoanálisis, ¿qué puede ser la maldad? Porque mi práctica analítica me enseña que no hay una categoría en el inconsciente de maldad. Eso estoy segura. Eso estoy segura. Y sé que quien empieza a hablar de la maldad se empieza a poner en un lugar de amo, muy probablemente, sin falta. En donde efectivamente puede dar categorías de lo que no hay que hacer. Efectivamente, el dolor del otro, pero si uno corre para hacerle daño al otro. ¿Qué es lo que se oculta? Que tengo ganas de hacerle daño al otro. ¿Qué es el mal en el psicoanálisis? En todo caso, el mal sería, sobre todo, no me quites mi mal, porque es de lo que gozo. Entonces, en psicoanálisis, bueno, me parece que no nos sirve absolutamente de nada hablar de bien y de mal. Y en la clínica, bueno, se ve todo menos el mal. No sé, díganme, ustedes capaz ven el mal. Quizá ustedes lo pueden definir psicoanalíticamente hablando. En cambio, sí podemos decir, bueno, el psicoanálisis conoce ciertos resultados de ciertos goces y no hay garantía. Entonces, sí podemos tener, ¿por qué me gusta a mí la categoría, de alguna manera, del cínico de Lacan? Porque mientras nosotros vamos a tener un límite, el cínico puede asumir perfectamente su vida sin límites. Entonces venimos desprovistos frente a un cínico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque si quien tenemos en el poder se trata de un cínico y lo que va a promover es el cinismo, efectivamente vamos nosotros a gozar de la injusticia, del daño para el otro y lo vamos a ocultar. Todos los discursos los vamos a utilizar para ocultar. En realidad, que hacerle al otro daño a mí me da una gran satisfacción. Entonces, ¿cuál es el problema con lo humano? Pues que es una decisión ética. Yo a veces utilizo absolutamente mi agresividad dependiendo de en qué situación estoy. No me hago bolas, sé que voy a dañar al otro y sé por qué lo voy a hacer. A veces inclusive me doy cuenta que no, y con gente querida me apena. Pero es una dinámica que no encontró el bien y el mal. No encontró cómo es que puedo ser una maldita y entonces resolverlo. No es así, es una lucha todo el tiempo. Entonces, frente al cínico ya también se dio cuenta, ya hizo el mismo proceso que yo, nada más que lo asume y dice, no, yo voy, pero que le llego, ya además te voy a decir una cosa, te voy a modificar las leyes para quedar encubierto. Y me va a dar además gusto cómo te vas a hacer bolas frente a la ley. Pero justamente las capillas, las grandes iglesias, pues el que goza, y lo hemos visto, quiénes son los que violan a los niños, no siempre, hay gente, hay teólogos, bueno, alucinantes, pero hay algunos que vemos que se han constituido en estos discursos para justamente hacer lo contrario, ser el gozoso. Y se nos viene el derecho con esta máscara, se nos viene el derecho... justamente el derecho a todo, o lo que decía Misael, que es muy inquietante. Entonces, este tipo de cosas, cambiar el ejemplo que usted daba. Oye, voy a catear tu casa, pero corre, le esconde todo y velo destruyendo todo. La impunidad. Entonces, a eso podemos decir no. Y podemos oponernos y tenemos que saber por qué. Pero no estamos atacando a los malos. Porque pues, entonces vamos a ser todos superhéroes. Quiero decir, nos ponemos en mallitas, uno va a ser Spider-Man y sabemos muy claro que hay los malos y los buenos. Claro. Sí, a mí me parece que sería como caer en una tentación al final medio estúpida, digamos, el hecho de plantarnos en una posición o desde el psicoanálisis en una posición de poder decir lo que es la maldad. Y tal cual como algo establecido, como decir que tenemos la verdad de nuestro lado y entonces he aquí y aquí viene la respuesta y la solución. A mí, vaya, me queda claro que yo no pienso que la cosa va por ahí, sino más bien
El título, creo que sí, el título de la conversación para la semana me convoca en cuanto a poder señalar los efectos, más bien, sí, los efectos del uso, del uso del derecho en políticas, en formas que vemos cada vez más presentes en nuestra comunidad, en la cotidianidad, donde una vez viendo cómo se sirve del derecho como herramienta para ejecutar determinadas políticas, me parece que ahí sí es donde podemos señalar lo que no está dicho en el derecho, lo que no está puesto de forma explícita y que además recursos como medios de comunicación sirven también para tapar. Y tapar que, ¿a qué voy en el fondo? La intención en muchos de quienes gestan estas políticas, la intención de obtener un beneficio propio. Llévense a quien se lleven entre las patas. El beneficio económico, el beneficio sexual, el beneficio que sea. Entonces, sí señalar cómo sí, vaya, en relación a lo que usted decía, doctora, cómo es que los seres humanos permanentemente tenemos esta capacidad y decir que es posibilidad, capacidad por excelencia en cuanto a la forma de alcanzar una satisfacción erótica y que si en eso se lleva al otro entre las patas, es lo de menos. Es lo de menos en cuanto a, y esto es lo que me parece importante señalar como efecto en nuestra comunidad, en cuanto a cómo cada vez más es posible y en ocasiones con cinismo valerse de estas herramientas que, como las que da el derecho, decía también los medios de comunicación y muchas otras, para el beneficio de unos cuantos. Entonces, no quiero decir, como decía hace un momentito, doctora, no para ponerme y decir, bueno, pues entonces la maldad es esa. No, por supuesto que no. Pero cuando vemos el ejercicio de estas políticas por ciertos sujetos, pues sí hay que señalar, me parece, lo que está muy claro ahí jugado de la satisfacción de uno para unos cuantos. Y me parece que aquí la doctora nos ha enseñado muy bien a cómo muchas veces las únicas armas con las que contamos para responder a cosas que nos confunden, nos las quitan. Como puede ser tratar a alguien de malo. Entonces, efectivamente, cuando uno no tiene un trabajo analítico, cuando uno no ha estado cuestionándose ciertas cosas, puede definitivamente echarle mano a que el otro es malo. Ahora bien, apropiándoselo. No dando nosotros como ejemplo una doctrina de lo bueno y de lo malo, pero que la gente que nos escucha no se quede ahí sin... deténgase, nada más termino esto, doctora, rápidamente. No se quede sin la posibilidad. Deténgase en su pensamiento, porque su pensamiento era clarificador. Y a veces no hacemos la pausa porque no nos podemos escuchar a nosotros mismos. No hacemos la pausa para subrayar lo que ya viene de una reflexión muy profunda, analítica. Usted decía algo muy importante que yo quiero subrayar, ¿sí? El mal tiene una existencia. El problema es cómo vamos a manejar la existencia de eso que nombramos el mal. Entonces, hay todo un desarrollo filosófico, ¿sí? Que finalmente los estoicos llegaron a la conclusión de que no había mal, que todo era un bien, porque el mal provoca precisamente la reacción en lo contrario, el bien, ¿sí? No voy a desarrollar todo lo de la filosofía porque sería, digamos, un programa filosófico aparte, ¿sí? Pero indudablemente que el asunto del mal ha sido algo que ha atraído a la reflexión a muchísimos pensadores. De hecho, podríamos inspirarnos en el trabajo de Lacan. Kant, la moral por excelencia. Kant, nada más que está llamada ahí ética. Kant y Kant con Sade. Kant con Sade. Entonces,
uno de los problemas severos que hubo también para el psicoanálisis era poder encontrar si originalmente, eso se lo preguntó Freud, si originalmente el sadismo era lo original en la especie o el masoquismo era lo original en la especie y del masoquismo devenía el sadismo. Es decir, tenemos una problemática grande en cuanto que lo que podemos observar en el campo psicoanalítico de la obtención de la satisfacción, ¿sí? Es tan impactante y tan enorme que tenemos que abordar una serie de temas que no vienen a formar parte propiamente de lo que podríamos llamar los fundamentos del psicoanálisis. Pero es la pretensión de todos los psicoanalistas pensantes, no de los que siguen, digamos, la leche de mamar la teoría y repetirla al infinito, sino todos los psicoanalistas que de alguna manera nos vamos topando en los diferentes momentos en que en ciertas épocas surgen, ¿sí?, conductas, actitudes, sentimientos y además imposiciones por el movimiento económico político, ¿sí? ¿Qué estamos sufriendo ahora? Pues lo que estamos sufriendo es esta imposición de la sexualidad por medio del derecho, ¿sí? Entonces, los psicoanalistas no nos encontramos cortos frente a esos embates de la época, pero nos encontramos con una pregunta si lo que nosotros tenemos en relación a el desarrollo, podríamos decir, no patógeno de la sexualidad, y no patógeno única y exclusivamente en los valores sociales. Es decir, en la existencia propia de la sexualidad humana no hay patología, que era algo que la doctora Lozano me señalaba hoy en la mañana y me decía, en el inconsciente no hay maldad. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Como en el inconsciente tampoco hay una serie de representaciones morales. Pero la moral se ha creado en función de ordenar de alguna forma la potencia precisamente erótica, la satisfacción erótica, ¿sí? Cuando los niños, digamos, cazan moscas y les arrancan una pata o les arrancan un ala para ver qué es lo que hace la pobre mosca dentro de la botella, pues eso no tenemos dificultad. Decimos, he ahí el sadismo de la especie, ¿sí? La satisfacción de poder disfrutar, de tener a un ser a nuestra merced, ¿sí? Etcétera. Pero en donde usted se detuvo, y a mí me parece muy importante, es que cuando buscamos en el tomo 24 la entrada al mal, encontramos que Freud lo trata mal, problema del mal, y luego también se refiere al mal de ojo, y también se refiere al mal del rey, escrófulo. Véase escrófulo, ¿sí? Es decir, tuvo que haberlo tratado forzosamente Freud, porque es imposible que no lo tratase. Y cuando nosotros vamos a la referencia del mal como problema, ¿sí?, nos encontramos que Freud lo trabaja precisamente en un caso. Lo trabaja en la manifestación en la clínica de un caso pues muy significativo para todos nosotros. Es el volumen 17 de 1917 a 19 de la historia de una neurosis infantil y otras obras. Entonces, de la historia de una neurosis infantil, es ahí en la página 59, cuando va a hablar de la neurosis obsesiva, precisamente que Freud va a trabajar el asunto del mal, como lo concibe verbalmente su analizante.
Es el analizante el que habla del mal en él. No es el psicoanálisis, pero es que tenemos que recordar algo. El psicoanálisis no tiene una teoría previa para aplicársela a los analizantes. No, el psicoanálisis descarta radicalmente la teoría en su quehacer analítico. Y lo único que sí hace es poner en cuestionamiento la teoría de acuerdo a las nuevas formas de dinámica psíquica que nos está presentando cada analizante. Y en nuestra época nos están presentando niños que sufren una experiencia de ansiedad porque ahora en su escuela se les pregunta, ¿tú qué quieres ser, hombre o mujer? ¿Y tú qué quieres ser, hombre o mujer? ¿Y ya hablaste con tus papás de que a lo mejor te gustan los hombres? Y estoy hablando de niños de primaria. ¿Eso lo hacen en las escuelas? Desde Sí. el kinder, doctora, ¿no? No es desde el kinder ¿Cómo? también. Desde la educación en el kinder. Bueno, no quise tratar a los párvulos, ¿sí? Porque ahí, digamos, tenemos que ser muy delicados, porque en el párvulo, ¿sí? En las edades, digamos, en que los niñitos están en el kinder, la manifestación de la pulsión erótica, sí, es abierta. ¿Sí? Sí, nada más que me refería que a las maestras, digamos, los encargados de la educación, ahora hacen la pregunta, lanzan esta pregunta que usted dice. Bueno, que, la hacen estúpidamente porque, bueno, sí, pobres maestros, ¿no? Sí, no les estoy diciendo estúpidos, les estoy diciendo que Un están poco. sometidos O a sea, un régimen imbécil y estúpido, que les ordena que para abrir cancha, ajá, y para que no tengamos ningún prejuicio moral y no vayamos a ser musulmanes y entonces nos lancemos, como me decía hoy en la mañana la doctora, Lozano. la doctora Lozano, pues vamos a salir y entonces como los musulmanes, ¿no? Vamos a quitar el mal matando a otros, ¿no? No, los musulmanes, no, los cristianos, hagamos cruzadas. Bueno, anteriormente, pero en la actualidad son los son los musulmanes. musulmanes los que hacen el terrorismo para erradicar el mal, ¿sí? Con la anuencia de que les es permitido por parte del maestro. No todos los musulmanes, ¿eh? Hay musulmanes muy cultos que no son ni extremistas como los judíos, ¿no? No son, hay también los ortodoxos, los judíos ortodoxos van y se meten en Palestina porque es su tierra y hacen pedazos al que se le pone enfrente. No todos los musulmanes, hay musulmanes que leen el Corán completamente desde otro lugar, ¿eh? No, creo que no hay que hacer los fanáticos. Bueno, quiere decir que las puntualizaciones que hace la doctora Lozano a mí me parecen prudentes, pero se trata en mi decir de no meternos en esas diferencias por una simple y sencilla razón. Cuando los seres humanos encuentran que hay una salida de comodidad, entonces el decir ciertas cosas ya no tiene efecto. Es por eso que prefiero decir los musulmanes. Es decir, Sí, no, hay una intención. Nacer hoy musulmán. Digo, o sea, ya te tocó. Bueno, es que en Francia hay muchos musulmanes que no son así. Entonces. No, pero no me refiero a eso. Vuelvo a repetir. La intención que yo tengo de decir los musulmanes es porque conozco muy bien la reacción de cómo se degrada la fuerza que lleva la expresión verbal, porque si el ser humano encuentra una salida de que, bueno, no todos, inmediatamente se coloca del lado del no todos y ya no le interesa el tema. Ya no tiene nada que ver con él. Qué interesante, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Es inmediatamente una postura de comodidad. Ajá. ¿Sí? Entonces, yo por eso utilizo no las diferencias, sino los musulmanes, los cristianos, los católicos, los economistas, los gobernantes, porque eso sí involucra a todo aquel que me escuche. No lo hago con otra intención. Bueno, entonces,
es exactamente en la neurosis obsesiva de este paciente del doctor Freud, ¿sí? En donde es nombrado en él cómo opera el mal en él y por él. En ese sentido, aunque pudiéramos hacer una salvedad de que en la metapsicología freudiana, que es el conjunto teórico de los fundamentos del psicoanálisis, ¿sí? No esté ese concepto o ese fundamento. Basta que lo haya escuchado Freud en uno de los casos paradigmáticos de la clínica freudiana para que ese concepto sea psicoanalítico. Y no nos olvidemos que nosotros no hacemos teoría anterior, sino hacemos teoría de las vicisitudes que nos llevan, en palabras, los analizantes. Y cuestionamos la teoría en función de las formas particulares con las cuales se presenta ahora la sexualidad humana en toda su dinámica, en todo su esplendor. Entonces, si está, digamos, en la neurosis obsesiva, dicho por el analizante de Freud, que la experiencia de él era la experiencia del mal, el mal forma parte de los fundamentos y de las concepciones del psicoanálisis. Ahora bien, hay una selectividad que hace Freud de aquellos aspectos que a él le interesan que queden como fundamentos y como conceptos. Pero también si leemos Pulsiones y Destinos de Pulsión, nos damos cuenta que los conceptos no son permanentes, que los conceptos son modificables y que los fundamentos también. Entonces, creo que ante la situación de cómo se utiliza el derecho para encubrir la maldad que está jugada como satisfacción, en el caso, digamos, de los sujetos que gozan de hacerle daño al otro, ¿sí? Creo que es necesario nombrarla nuevamente como un asunto del psicoanálisis a tratar en nuestra época. ¿De qué manera? De la manera conflictiva como se nos presenta. Por medio del derecho, el mal, ¿sí?, se justifica. Eso es lo que yo quería, digamos, aportar y decir. Ahora, yo quisiera pedirle a la doctora Lozano que puntualice exactamente en donde yo intervine y donde yo la detuve, porque ella estaba precisamente señalando algo muy importante. Sí, bueno, varias cosas. Usted entró diciendo la maldad tiene una existencia. Yo cuestionaría esto. También esto que usted dice que si un obsesivo habla en la clínica de Freud de la maldad, eso le da un estatus para la teoría psicoanalítica. También me parece que es una discusión que podemos tener. Es una discusión teórica de manera ardua. No adhiero a esta comprobación que usted hace, como usted la hace, para darle existencia a la maldad. Yo hago otra lectura de lo mismo de Freud, pero bueno, me parece que hay algo que es muy importante en lo que usted nos enseña, y es que la época descalifica las defensas naturales de los seres humanos. Y me parece que usted es muy clara en decir, ojo, si hay algo que clarifica al sujeto, es su propia moralidad. Utilícenla. Es hacia lo que iba. Me parece que todos estos discursos de hoy sexuales, hacia lo que están apuntalando, es a descalificar, y es lo que tiene que ver con la perversión, a descalificar la moralidad individual de los sujetos.
es el recorrido que puede hacer. Por ejemplo, Remy, cállate, por favor. Cuando hablo se pone a hablar. Es el recorrido que puede hacer los complejos. Acomplejar a una persona hacia lo que apuntala es a vencer su defensa. Entonces, me parece que nosotros podemos convocar del lado de la maldad a que si para una persona es un límite claro, haga uso de eso. Que no lo desarmen. En análisis se puede hacer cuestiones de por qué tiene ese límite y de dónde y para qué y de qué le sirve. Pero si hay algo que es muy claro, es que los discursos perversos contemporáneos a lo que apuntalan es a bajar, como en el chiste y su relación con el inconsciente, la defensa, para allá te cogí, como diríamos en los albures mexicanos. La defensa es natural en cada sujeto, tiene que ver con una moralidad íntima, pero no puede ser algo que convoque a todos. Pero lo que sí podemos decir es que la moralidad de cada uno está ahí para oponerse frente a algo también íntimo, que se puede hacer mano de esto. Y que los discursos que vienen a desmantelar esta defensa hacia lo que apuntalan es justamente a que el sujeto se quede desamparado frente al límite que él va a oponer a este que viene a decirle tienes derecho de. Sí, y una forma muy sencilla es ridiculizarlo. ¿Sí? Una forma absolutamente sencilla de degradar los valores que puede tener un sujeto, ¿sí? Porque lo sostienen, porque le dan alegría, porque le producen felicidad, ¿sí? Precisamente la intención del perverso es que se enfrente él mismo a su propia moral y que él mismo la desacredite. ¿Por qué? Porque no será reconocido más que como ridículo. Entonces, a mí me parece que ser ridículo en la actualidad sigue funcionando en cuanto que los seres humanos esperamos el reconocimiento social. Si no esperáramos el reconocimiento social, pues tendríamos mayor libertad para ejercer nuestro pensamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que más temen los gobiernos? ¿Y qué es lo que más temen, digamos, los que se dedican al narcotráfico? Que el ser humano piensa. Si hay algo que aterra a los seres humanos, es el pensamiento del otro. Hay mujeres que viven de la imagen que permanentemente están dando socialmente. ¿Cómo puedo yo presentarme ahora al grupo social con decir que tengo un hijo que es homosexual? No, imposible. No, no puedo. Y ahora se cambia el chirrión por el palito. ¿Cómo es posible que yo me presente sin ningún valor frente al grupo social y pueda decir con orgullo y satisfacción y regocijo que tengo un hijo homosexual? Es decir, ahí los cambios y lo que el sujeto está dispuesto a perder es precisamente su dignidad, su pudor, su honestidad, sus valores, con tal de ser reconocido socialmente. Esa es la fuerza de la sociedad perversa en la actualidad. Entonces, estuvimos trabajando la fobia porque se acusa al heterosexual como homofóbico si no acepta la diferencia sexual que puede ser, digamos, la homosexualidad. Y lo que demostramos en la fobia es que la reacción es involuntaria, ni siquiera la piensa. Se le viene encima. Ve a dos hombres besuqueándose y la reacción es violentísima, a tal grado que tiene o parálisis o huye del escenario. Esa es la verdadera reacción de la fobia. Y ahora
va a tener que hacer una militancia en contra del objeto fóbico. Y naturalmente se va a defender del escenario de los hombres, ¿sí? Besándose, tomados de la mano, en la calle. Por supuesto que lo va a combatir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su posibilidad de existencia. Hacer una fobia en contra de la homosexualidad masculina es una defensa de vida o muerte. En el caso, digamos, de los sujetos que no soportan semejante imagen. Entonces, ¿qué? ¿No les vamos a dar lugar? ¿Los vamos a mandar a un hospital de fóbicos para que por medio de electroshocks y no sé qué otros medicamentos, se les quite la fobia? No, y ahí es donde ha intervenido la ley, ¿no? ¿Cómo? Y ahí es donde ha intervenido la ley ahora, ¿no? Si no me equivoco, está penado, ¿no? Un crimen o si la persona por defensa frente a esto que usted dice, doctora, agrede al otro, tiene una salvedad en la ley porque fue un ataque desde una homofobia, me parece, tiene una connotación. Nada más la buscaré, Sí, pero bueno, finalmente es la ley. pero el derecho está loco, en el sentido de que aquel que ataque la imagen que le produce una amenaza de muerte se está defendiendo. Claro. Y eso es lo que hay que contemplar, digamos, en el Código Penal. El sujeto muchas veces agrede en función de una defensa de su vida. Y en ese sentido, digamos, el derecho debe de funcionar en el nivel más elevado de la ética, de juzgar que un ser humano que no soporta la visión de los hombres homosexuales y que eso le representa un peligro de muerte a él, los va a atacar, pero no por violencia, sino por defensa a que esa representación lo pone en peligro de muerte. Si eso no está inserto en el derecho cojea. Y cojea precisamente en cuanto al derecho. O tomamos en consideración lo que una fobia puede desencadenar, que es un peligro de muerte, y el ser humano o se paraliza, o corre, o ataca. Y ataca siempre en defensa propia, porque la representación de la imagen que le produce la fobia es una amenaza de muerte. Dejémoslo bien dicho, es una amenaza de muerte, que el sujeto puede reaccionar corriendo, paralizándose o atacando. Ahora Sí, bien, sería comprobarlo. Sí, comprobarlo no es porque esto se puede pervertir. pero un segundo, ya nada más cierro. Ahora bien, entonces, lo que tenemos, digamos, que ir analizando en la actualidad es no solamente la fobia, sino también cómo a partir del derecho se puede justificar un mal como satisfacción psíquica, como satisfacción erótica. Ya, ahí termino. Sí, un problema para el derecho, es lo que se me ocurría, porque existe, en el derecho existe que si es un problema psíquico, lo que pasa es que está tratado como patología, porque lo que el derecho va a penalizar es la agresión. Si es un problema psíquico, no es responsable la persona que agrede. Es como va a ser juzgado. Me parece que en México y en Francia son exactamente iguales. Sí, pero es defensa propia. Sí, no, defensa propia puede ser otra cosa. Defensa propia podemos ser cualquiera, no tiene que ser fóbica la respuesta. Si alguien me viene con un arma a matar, por defensa propia no voy a ser juzgada si me defiendo y en la lucha lo mato. Pero aquí es otra cosa, aquí es la fobia a identificar. Los psicóticos, cuando cometen asesinos, no son juzgados de la misma manera que los neuróticos. Eso la ley lo observa, pero entraría, la homofobia entraría como un problema psíquico en ese momento. Sí, Germán. Sí, que justamente esa es la cuestión, que entraría como problema,
Y me Ujú. parece que lo que va diciendo la doctora Heiser a mí me hace pensar en cuanto que hay que preguntarnos, bueno, hay que preguntarle al derecho qué lugar hay hoy en día para la excepción, porque parece que no lo hay. O sea, la excepción que puede movilizar al derecho a hacer jurisprudencia, hoy en día me parece que queda cada vez menos existente, vaya, no hay lugar a la excepción, y se trata entonces de la aplicación de lo que dicta el derecho, porque eso es lo políticamente correcto. Porque pareciera que ya está probado que eso es lo que va a funcionar y entonces solamente se tiene que aplicar por encima de todos. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿qué lugar habría para la excepción, para la manifestación excepcional? Creo que el punto es cómo el derecho va a proteger por la ley de la no discriminación, protege el derecho del homosexual. La respuesta fóbica no entraría, salvo, creo que es en la conciliación que se busca hacer para que, en este caso, quien tiene la respuesta fóbica, digamos, sea quien y dañó al otro, que repare el daño. Pero ahí queda cancelada por completo el derecho que tiene a la fobia, a su fobia y a su respuesta violenta. Ujú. No entra dentro de la ley, ¿no? Esa es la ley Bueno, de discriminación. les pongo otro ejemplo, ¿no? En el momento de los terremotos, hay gente que es recogida por las ambulancias del servicio, digamos, hospitalario de la Cruz Roja o de la Cruz Verde, según sea necesario, ¿sí? Y es diagnosticado como se la llevaron porque tenía, ¿sí? Un ataque de nervios. Entonces, ¿por qué ante esa situación el sujeto sí es reconocido que puede tener una alteración a tal grado que puede causarle el paro cardíaco por un ataque de nervios, porque no pueda controlar el evento de la muerte representada por el terremoto? Bueno, aquí me parece que es muy importante lo que está diciendo la doctora porque vemos que estamos entrando en una época en donde, lejos de poder considerar, como decía ahora Misael, no cancelar la manifestación de lo psíquico, vamos a cancelarla. Quiero decir que mientras había una flexibilidad, había una posibilidad de considerar una serie de cosas, nos estamos volviendo mucho más rígidos. Y esta rigidez, por supuesto que nosotros sabemos que trae como resultado una explosión en otro lado. Bueno, eso quiere decir correctamente. Correctamente es corregir. Correctamente es una correccional política. Correctamente política. O sea, te voy a poner una camisa de fuerza, ¿sí? Y te voy a hacer correcto a producto de ave. ¿Sí? Bueno, desde ahí podemos Ser pensarlo. correctamente político es anunciar el yugo, ¿sí? De la corrección. Por eso hay centros correccionales de la corrección. Es excelente, doctora. Yo creo que nadie se ha dado cuenta que políticamente correcto lleva su síntoma en la propia palabra. Hasta ahora que usted lo hace evidente. Qué fuerte. Sí, yo no me había dado cuenta. Uy, sí, totalmente. La corrección, te voy a corregir. El amo habla con sus palabras desde donde viene. Políticamente correcto. Ya hubiéramos tenido que decir qué barbaridad. Ahí viene la corrección. Sí, iba a decir de ahí también poder distinguir en ese punto, desde la corrección, lo que será impuesto como bueno y, por supuesto, nombrar la maldad, ¿no? Nada más que a lo que me refiero es cómo está torcido en relación a lo que viene desarrollando la doctora con la maldad, ¿no? Y lo que ahora se impone como corrección, ¿no? Pero viene, bueno, ya está impuesto, más bien iba a decir viene fuerte y duro, pero no, está, está ya en juego, ¿no?
Bueno, y Ku Klux Klan nos mostró cómo corregía todo lo que tenía que ver con la raza, ¿eh? Hacía correcciones, castigos públicos, colgaba, era del lado de la corrección. El Ku Klux Klan manifiesta desde dónde se posiciona todo lo que tiene que ver la corrección. La corrección corrige el cuerpo, por ejemplo. Entonces lo puede retorcer, lo puede para llevarlo, ¿no? A corregir aquello que la raza ha traído de torcido, ¿no? Entonces los podemos colgar, los podemos sancionar, los podemos corregir. Y la máxima expresión de la corrección es la tortura del cuerpo del otro. Y que ya Es una aquí corrección. no vamos a, ya no se requiere ni la religión, sino el derecho. Ya no es ni por la vía de de la moral de la religión, sino que es generalizado. Si es por el derecho, es generalizado. Es decir, tanto para los religiosos, no religiosos, académicos, no académicos, para todos, ¿no? Y es que se puedan servir de la corrección política para ir a dañar al otro. Sobre E todo creo que imponerle una corrección y con eso, digamos, servirse de la corrección política para la obtención de esa satisfacción, ¿no? Te voy a dañar, pero no lo va a decir te voy a dañar, es te voy a corregir por tu bien. ¿No? Sí, Einar. sí, lo que yo iba a decir es que me parece que uno de los aspectos que vino a deformar el derecho es cuando justamente el planeta se hace global y nace el derecho internacional. Es decir, ahí es cuando empieza a imponerse este mandato en donde ya ningún país, ninguna nación puede construir su propio derecho a partir de su cultura, su tradición, su moral, el objetivo que tienen, ¿no? Y entonces se impone un derecho internacional en donde todos tienen que dirigir las pautas, las políticas, los criterios, todo lo que el derecho internacional impone, y le impone a los países y a sus gobernantes, ¿no? El ejemplo, regreso hoy a lo que escuché en la noticia de este cateo al dirigente nacional del PRI. Él comenta que se va a ir a quejar, justamente, va a ir a hacer una gira a Estados Unidos y a Europa para quejarse, para acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de cómo él está haciendo una persecución a su persona y se va a servir del derecho internacional. Es decir, cómo los sujetos, ahí se puede ver muy claramente cómo imponen su capricho ante pues, una ley que le cae y, bueno, pero existe el derecho internacional donde yo me puedo cubrir, pero además pueden sancionarte a ti. Entonces, me parece que es una de las cosas hacia donde la sociedad torció el propio derecho. Sí, me parece que se valen, es como si fuera solamente un movimiento de piezas y no tiene, nunca está en juego por qué ha habido el cateo. ¿En qué momento esta persona puede ser juzgada? Se ha vaciado de sentido los actos de la propia ley. Los actos del límite se vacían de sentido para ver solamente cómo es un juego vacío de sentido en donde nada más se mueven las piezas. Yo puedo irme hacia adelante a tres peones y entonces muevo mi caballo en L y claro, pero ¿cuál fue el límite que el otro transgredió? Eso nunca entra en consideración. O sea, se vacía de sentido porque muchas veces el lazo social viene a sancionar los actos de los otros. Pero, doctora, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que se vacía de sentido? Por ejemplo, se me está ocurriendo que si esta persona del PRI fue cateada porque o ha robado dinero, no conozco el caso, ha robado dinero, tiene documentos que le interesa al gobierno de estudiar, porque estos documentos muestran totalmente aquello que él está ocultando y que es útil para sancionar algo. Me imagino que es en este orden, en donde este hombre fue a ser cateado. Entonces, lo que se pierde el sentido es que
este sujeto puede ser un corrupto que puede hacer uso del derecho porque la manera es injusta. Sí, y es que le pregunto porque como la iba escuchando, a mí me parece que lo que yo pensé de inmediato es que con su expresión del vaciarse de sentido, me parece que lo que se vacía de sentido es la ley, es la ley, porque, perdón, hacemos una pausa. Sí, es que tengo un mensaje de la doctora Heiser Sí. que me dice que lo que no está diciendo el director del PRI es cuánto le va a costar apoyarse en el derecho internacional y que si no tuviera las cantidades de dinero que tiene, pues ciertamente no iba a ir tan campante a respaldarse del derecho internacional. Y eso es lo que importa. Bueno, ahí está. Por ejemplo, es un corrupto, es un millonario, mientras en México todo eso se vacía de sentido. Sí. Este puede estar jugueteando, ¿verdad? Porque tiene los millones que se robó para poderlo hacer. Se me ocurría que era una cosa de esta índole. Entonces, lo que verdaderamente tendría que estar en los valores sociales, el valor social es no robarle al pueblo para tu enriquecimiento personal. Por ejemplo, ya están volados, ya están fuera de sentido por andar jugando y moviendo las piececitas del derecho. El derecho dice que tienes que vestirte de azul y entonces viene... No, lo que nosotros queremos cuestionar es este robo que hacen algunos sujetos y desangran a un país, por ejemplo. Sí, Germán. Sí, lo que nosotros en el fondo queremos cuestionar es justamente el papel del derecho en estas dinámicas. Vaya, ¿cómo abre la posibilidad, estas posibilidades para que no caiga la ley en un sujeto por sus actos? Finalmente eso es lo que vemos que nunca ocurre, no se ejecuta. Por eso decía Misael, la impunidad. La impunidad, sí. No, bueno, pero sobre todo no cae la ley por los millones que poseen. Sí. Claro. Entonces eso ya lo sabemos, que no hay ley ni derechos para los pobres. Hay ley sí, un pobre hace lo mismo y termina en la cárcel. Hasta derecho internacional. Le aplica la ley como va. ¿Sí? Hay acceso hasta el derecho internacional, pues por los millones que tiene. Él mismo se exhibe. Si no tuviera los millones que tiene, ¿cómo va a ir de viaje aquí, allá y acullá? Ajá, ¿sí? ¿Y cuánto le va a costar que el derecho internacional escuche su caso? Y el derecho internacional está feliz de tener a este cliente. Bueno, y también por los intereses que él va a ir a representar. Se prestan, pero encantados. ¿Qué puedo decir? Es una manera de mover dinero entre ricos. No. Por un lado, pero también lo que va a desembuchar de la política del PRI. Porque le van a preguntar, bueno, aquí entre nos de que lo acusan. También el derecho internacional no es estúpido. Entonces lo primero que le van a preguntar, bueno, pero a ver, calmitas, tranquilo. ¿De qué lo acusan? Pues de esto y de esto y de esto. Ajá. Me hizo pensar en una serie que es un monstruo de serie. Es una serie muy bien hecha, pero cuando uno la sigue hasta el final, dices, ay, nana, es como una monstruosidad. Es como una serie monstruosa que se llama Ozark. Yo creo Ozark. Porque justamente vemos cómo como ya no hay ningún valor, ya no hay es un puro movimiento en el tablero del ajedrez. Sí, Remy, es un movimiento en el ajedrez. Y al final pareciera que la serie apuntala a una cosa de, bueno, pero finalmente economía, libertad, esto nos da un poco de lástima, salvan a la familia, que es una familia canalla, que van sembrando la muerte la peste por donde van pasando. Y finalmente es la familia que salva la serie. Algo como, ahí es en donde pueden haber cosas muy seductoras que nos hacen bajar nuestra defensa. Es algo que nos hace bajar nuestros... Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si no han hecho nada malo, finalmente. Hay algo como de este tipo, es una serie gringa, necesariamente, para tratarlo en este descaro, en este cinismo, porque bueno, ¿en dónde va a estar el engaño?
en que es una familia que lucha por la... Hay momentos en la serie de una aberración de esta índole. Me quitas a mis hijos son lo máximo, pero ni me intereso en ellos, pues los pueden matar, los puedo meter en el fango, pero híjoles, ¿cómo los quiero? ¿Ya hacen aparecer ese tipo de dicotomías? Esa es la parte seductora, que hay un sufrimiento en la familia. Dicen, ay, sufren, entonces sí, que se brinquen la ley, ¿no? Y que maten al otro, porque... No, y como si amaran. Cuando hay unos momentos en que se dicen, te quiero, te amo, dices, ay, nana, es exactamente lo contrario. Te amo muerto, te amo otra cosa, pero ¿cómo está tan perfectamente hecha la serie para ser seductora hasta el final? Entonces, es un monstruo, es un aparatejo monstruo. Hay que verla hasta el final para decir, ay, nana, o sea, como terminó, lo que nos están haciendo pasar en una normalidad de la época, en la libertad del comercio, de la libertad, finalmente parece seductor más que en un lazo social, en valores sociales, en donde esto no, meter a los niños en esto jamás, no, eso no aparece. Aparece la posibilidad y cómo es difícil, sufren, los ricos también lloran, los corruptos también tienen su corazoncito, eso es lo seductor. Entonces, además la foto es extraordinaria, los actores, bueno, ¿qué les puedo decir? Está todo con un filtro tipo Fuji azul, y bueno, en mi época Kodak era rojo y Fuji eran azules los filtros. Muy oscura. Entonces, muy oscura. no sé si ahora sigue siendo así, pero es una fotografía alucinante, actuada alucinante, y después uno dice, bueno, ¿y hacia dónde va la serie? Con el final es así de gloop. Y lo decía porque vemos perfectamente cómo es un juego en un ajedrez y poco importa. El chiste es obtener ciertas satisfacciones en donde hago pedazos al de enfrente en toda legalidad y con todo derecho. El derecho de la ley. Si lo dice, sí, es una gran serie en eso y creo que para nada más que no se me vaya a pasar, en lo que venían diciendo del derecho internacional, al igual que en Ozark, que se van valiendo de la ley, ¿no? Para ocultar el asesinato, el que el otro ya le estorba y lo puede matar, lo puede deshacer, y que es un problema a solucionar, algo que estorba. Ya no tiene un valor, ya no tiene algo que signifique más, ¿no? Para la persona, ¿no? O para la familia, ¿no? Cómo van entrando todos a esta degradación finalmente, ¿no? Pero a lo que iba con el derecho internacional es que incluso en esto que decía la doctora, puede ser usado el derecho internacional en esta época para exhibir a México en cómo se está colocando internacionalmente y desacreditar un gobierno, ¿no? Porque hasta allá está, es decir, hasta esos niveles está la torcedura del derecho, ¿no? Bueno, un ejemplo, quizás no propiamente en el derecho, son los reporteros internacionales y todos estos diarios, y que el presidente continuamente lo hace referencia en la mañanera, el Wall Street Journal, ¿cómo se llaman todos estos diarios gringos? Bueno, como todos ellos, dependiendo de sus intereses económicos, ¿no? Políticos, sacan encabezados, noticias, en donde se permiten hacer juicios para México o cualquier otro país de Latinoamérica, incluso diarios británicos, y también ya son una arma y una plataforma para poder pues, incidir o hacer un abuso de acuerdo a sus conveniencias, ¿no? Lo menciono porque no solo el derecho, sino ya hay un montón de sistemas para hacerlo. Y uno de ellos es los reporteros. Totalmente. De ahí me parece, en relación a lo que dice Ainar, la importancia de, a nivel político, toma ya esa trascendencia de parte de nuestro presidente en cuanto a decir, proponer el asilo político a este sujeto, a Julian Assange,
y como justamente pues como una postura política por parte del país para, como lo ha dicho el presidente, en defensa de un sujeto que ha exhibido lo que todos estos otros que usted mencionaba se han encargado de ocultar. Entonces, de esa manera también cuestiona a los medios mismos de comunicación, decir, bueno, ¿qué están haciendo? Es decir, ¿dónde está su verdadera apertura y su comunicación? Es un cuestionamiento de fondo a su postura. Sí, los medios no son privilegiados, los medios también pertenecen a millonarios y no quieren perder su yugo y que no les vayan a quitar toda su posición de poder. Entonces es desprestigiar a quienes los pueden cuestionar. Eso es inquietante cuando cuando el que pertenece el periódico o los medios de comunicación es un millonario. Entonces vemos que se le va a ir contra todo aquello que se oponga a su poder y a su hegemonía y a su dictadura. Son las narices y el dolor intensísimo de cabeza. Bueno, estamos acercándonos hacia el término de la emisión del día de hoy. Recordando, por supuesto, a nuestro público la cita para el día de mañana, a la misma hora, al mediodía, en la oportunidad de volver a pensar justamente este tema tan importante de se usa el derecho para ocultar satisfacciones en el dañar a otro. Y que bueno, me parece cada vez más conforme vamos abriendo la conversación es poder analizar los resquicios por donde justamente nosotros observamos el ejercicio del derecho de esta forma. Muy bien, ¿es el final del programa? Nos quedamos Casi. calladitos, pero no sabemos si es la salida del programa. ¿Es eso, Germán? En sentido estricto todavía no, doctora, pero ya nos acercamos a ello. Ah, ya, ok. Yo escuché como una conclusión, ya no me atreví a hablar, yo dije, bueno, ¿Misa? Sí, iba a decir también si estábamos ya en el final, sobre todo si teníamos comentarios o no. Me interesaba que hubiera comentarios de parte del público, pero me parece qué bueno que lo dice Misa. Estuve al pendiente de los comentarios y no tuvimos el día de hoy comentarios por parte de nuestro público Radio Escucha. Ay, se pasan los Radio Escucha. Yo creo que es importantísimo en relación al derecho que pues, invitarlos a la reflexión y que nos comenten en relación a cómo lo están viviendo, si en qué lo notan, por decirlo de alguna manera, en qué lo perciben, ¿no? Lo captan, esto que hemos conversado. Sí, Germán. Sí, llega justo ahorita un comentario por parte de Georgina Venegas que nos dice, me encantan por desmenuzar las circunstancias y llegar al fondo. Saludos desde León, Guanajuato, un gran abrazo. León. Y bueno, entonces sí, decíamos del cierre de la emisión del día de hoy y por supuesto invitando a nuestro querido público para el día de mañana miércoles en la oportunidad de volver a pensar. Volvamos a pensar cómo se usa el derecho para ocultar satisfacciones en el dañar a otro. En este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Un momentito, porque nos avisa nuestra colega Giselle que hay comentarios en YouTube que me va a enviar en un momentito para dar lectura de ellos. Un momentito. Ay, perdón, preséntense con la bola. ¡Hala! Ok,
Entonces estoy esperando. Misa, que si me los manda. Oh, Sí, se lo leo. sí, Les leo el adelante. comentario. Es de Sonia Vargas. Es genial escucharlos en vivo, doctores. En mi trabajo usualmente hay sanciones si no muestras tu desacuerdo de forma políticamente correcta. El enojo está prohibido, pues te señalan de agresivo y voy viendo que quienes más se prestan a este maniqueísmo de lo políticamente correcto tienen formas más finamente encubiertas de manipuleo y Se sadismo. paralizó la imagen. Que los que más se prestan a qué? Voy viendo que quienes más se prestan a este maniqueísmo de lo políticamente correcto tienen formas más finamente encubiertas de manipuleo y sadismo. Sí, sí, Ujú. ¿sí se escuchó bien? Sí, sí, sí lo escuchamos, Misa. Ujú, Ese es muy buen comentario. sí, sí, si quieren lo vuelvo a leer. Dice, comentarios de Sonia Vargas. Es genial escucharlos en vivo, doctores. En mi trabajo usualmente hay sanciones si no muestras tu desacuerdo de forma políticamente correcta. El enojo está prohibido, pues te señalan de agresivo. Y voy viendo que quienes más se prestan a este maniqueísmo de lo políticamente correcto tienen formas más finamente encubiertas de manipuleo y sadismo. Ujú. Y era lo que usted mencionaba, doctora, cómo es la imposición de lo correcto, ¿no? Pero también como una, ¿cómo dice acá? Es decir, cómo puede ser sancionada la respuesta Eso. normal, en este caso de enojo, ¿no? O de desagrado, o de Ujú. desacuerdo con algo que se esté dando, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Ujú. Y esos son todos los comentarios acá en YouTube. Eran dos en uno. Bueno, Ok, nuevamente. muy bien, muchas gracias, Misa. Pues entonces creo que ahora sí terminamos la transmisión por el día de hoy y nos escuchamos mañana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.